Buenas tardes, yo soy Berta y voy a hablar un poco voy a hacer un comentario acerca de un poema de Luis Cernuda llamado La Sombra. Voy a empezar un poco hablando sobre Cernuda. Luis Cernuda Vidón nació en 1902 en Sevilla y murió con 61 años en México. Este poeta fue miembro de la generación del 27. Eh, Cernuda consta de dos etapas en su vida, separadas por la fecha en la que partió al exilio. A su vez, la primera se divide en tres partes. La clásica, donde hace poesía pura usando rima y métrica más tradicional y además tiene influencia de Garcilaso. La segunda parte de su primera etapa es la surrealista, donde rompe con la rima y la lógica sintáctica, un suave son libres y defiende abiertamente su orientación. La tercera, denominada neorromántica, empieza a escribir como un autor romántico, al que se ve influenciado por Becker. En la segunda etapa, cuando ya ha partido el exilio, su obra a partir de aquí va a ser el producto de la meditación sobre la existencia del ser humano, fruto del conflicto civil. Aparece la nostalgia por la patria perdida y aparecen algunos momentos de depresión y angustia. Agrupó toda su obra anterior a 1936 bajo el título La realidad y el deseo. El amor, la soledad, la búsqueda de la belleza y de un mundo habitable van a ser los temas principales de su poesía. Su estilo se caracteriza por utilizar un lenguaje y tono coloquial y por el rechazo de rimas y ritmos muy marcados. Sus libros más importantes son Donde habita el olvido, de su primera etapa, y Los placeres prohibidos, también de su primera etapa. Sin embargo, La sombra, que es el poema que yo voy a presentar, se encuentra en el poemario Vivir sin permiso, sin estar viviendo, escrito en su segunda etapa, cuando ya había empezado la Guerra Civil Española. Ahora voy a leer el poema y voy a comentar. Al despertar de un sueño, busca tu juventud como si fuera el cuerpo del camarada que durmiese a tu lado y que al alba no encuentras. Ausencia conocida, nueva siempre, con la cual no te hallas. Y aunque acaso hoy tú seas más de lo que era el mozo oído, todavía sin voz le llamas. Cuántas veces, olvidado que de su mocedad se alimentaba aquella pena aguda, la conciencia de tu vivir de ayer, ahora ida también, es solo un vago malestar, una inconsciencia acallando el pasado, dejando indiferente al otro que tú eres, sin pena, sin alivio. Bien, pues voy a empezar a comentarlo. Empezando por el título, cuando dice la sombra, este se refiere a él mismo. Bien, se ve en su primera estrofa la obsesión que tiene por el paso del tiempo, pero a la vez la asimilación de ello. En esta estrofa, en los versos 3 y 4, cuando dice camarada que durmiese a tu lado, cuando dice esto está hablando de su homosexualidad abiertamente. En su segunda estrofa, los dos últimos versos se refieren a que a pesar de la vejez ha adquirido conocimiento. El último comentario que voy a hacer es hacia la última estrofa, donde se ve la prueba definitiva de que la juventud ha pasado y que Cernuda se halla en la madurez, lejos de sus pasiones y deseos de sus años mozos. Aquí hay una clara sensación de derrota, que muestra la depresión y la angustia que éste pasa en el momento en el que la escribe. En el poemario donde está escrito, llamado, como he dicho antes, Vivir sin estar viviendo, destaca el escepticismo existencial y la angustia. Durante todo el poema hay versos sin rima y de desigual medida, perdón. Respecto a su estructura externa, vemos, como ya he dicho antes, que está escrito en verso libre y que consta de 16 versos distribuidos en 4 estrofas. En cuanto a la estructura interna, podemos decir que se divide en dos partes. La primera, que va del verso 1 al 4, tiene como idea principal la conciencia del paso del tiempo, y como subidea está la comparación entre la ausencia de juventud y la de un compañero con quien despertar. La segunda y última parte comprende el resto del poema. En esta parte se habla de la preferencia de la juventud a la vejez, aunque en esa etapa de la vida no tengamos experiencia. Como idea secundaria entraría el último intento de recuperar la juventud.
Ahora voy a hablar de la intención comunicativa del poema y es que el autor habla sobre el paso del tiempo con la pérdida de juventud, que dice que es irrecuperable, como ya he dicho antes. Sobre los mecanismos de cohesión encontramos a nivel léxico-semántico un sinónimo que es cuando dos palabras tienen el mismo significado. Esto se ve con juventud en el verso 2 y mocedad en el verso 10. Por último, voy a hablar de los recursos retóricos, que he encontrado uno en el verso 15, que es una personificación. Esto es adjudicarle propiedades humanas a algo que no las tiene. En este verso dice acallando el pasado, y obviamente sabemos que el pasado no puede hablar, así que no puede callarse. Entonces le aplicamos una propiedad que los seres humanos podemos hacer y y el pasado no. Bueno, este ha sido mi comentario sobre el poema y ya está. Muchas gracias por escucharme.